Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspician 30 años de tiempo de campo. Agricultores Federados Argentinos. Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. En el año de Cerebridin empezamos a palpitar el último demostrativo agronómico regional KWS 100% virtual a campo. DAR KWS Sanidad y Estabilidad, jueves 29 de abril a las 9 horas. Ingresa a kws.com.ar y sé parte de los DAR KWS. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo especial. Ante la proximidad de la próxima campaña de trigo, compartimos la palabra de un reconocido especialista sobre las herramientas para optimizar su rinde y calidad. Luego del respiro que brindaron las lluvias y los precios internacionales, resta sumar una excelente calidad genética y un muy buen manejo. El doctor Daniel Miralles brindó sus recomendaciones basado en 3 pilares básicos: la fenología, la fecha de siembra y la fertilidad. En el mes de mayo comienzan, depende de las zonas, a sembrarse los ciclos más largos de trigo y el productor tiene que saber en esos ciclos largos cuál es el requerimiento de vernalización, o sea, el requerimiento de horas de frío. A medida que va retrasando la fecha de siembra porque una cuestión estructural de su propia empresa o porque ha tenido alguna inclemencia climática, lo que tiene que hacer es ir pasando a los ciclos cortos. Los ciclos cortos de trigo son materiales en general que no tienen requerimientos de vernalización, solo responden a la duración del día y eso les permite ir acomodando su ciclo en fecha de siembra más tardías para que el periodo crítico no caiga en una condición desfavorable, de modo tal que pueden expresar su rendimiento sin tener problemas con las fechas de helada o eventualmente con los golpes de calor. Pensando en la fecha de siembra en trigo, el doctor Daniel Miralles apunta que existen genotipos aclimatados que toleran temperaturas más bajas y ciclos largos que presentan mayor tolerancia a heladas en pasto. Esta diferencia entre los ciclos largos y los ciclos cortos, además de tener indudablemente distinta longitud en relación a la floración, obviamente los ciclos más largos, sembrados temprano, van a tener una duración desde la emergencia hasta la floración mayor que los ciclos cortos. Un aspecto que sí es muy importante tener en cuenta es la tolerancia a las heladas. Los cultivares de ciclo largo, en general, son más tolerantes a las heladas en pasto respecto a los cultivares de ciclos cortos. Hay que tener un poco de cuidado porque el hecho de sembrar un ciclo corto excesivamente temprano puede llevar a que estos materiales que no toleran heladas en pastos serios problemas de pérdida del área foliar cuando ocurre una helada en pasto. También es importante decir que cuando hay una helada en pasto y estos materiales se hielan, es decir, pierden la totalidad del área foliar, en general se recuperan en la mayoría de los casos siempre que esa helada no ocurra de encañazón en adelante. Y es importante además decir que a medida que el cultivo pasa de estadios vegetativos hacia reproductivos, es decir, de macollaje o inicio de encañazón hacia fines de encañazón, floración o inicio de llenado, esta capacidad diferencial de heladas en pasto en los trigos invernales y primaverales se pierde. En general, todos los materiales que los toma una helada en floración o en espigazón son susceptibles al daño por heladas, porque la capacidad de protección de ese gen se va apagando en la medida que el cultivo va evolucionando o pasando su ciclo ontogénico. Por eso es importante poner ese estadio, la floración y la espigación, fuera del riesgo de helada. En ese sentido, sugiero que utilicen una herramienta que fue diseñada en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, en la FAUBA, que se llama Cronotrigo o Cronocebada, que van a estar funcionando a partir de mayo ambos modelos para que puedan cuantificar cuál es el riesgo de helada para diferentes fechas de siembra en el caso de cebada, cerca de 25 cultivares de cebada y en el caso de trigo incorporamos 70 cultivares de trigo
ya sea de trigo fideos como de trigo harinero o de trigo pan. Al referirse a los nutrientes, el doctor Daniel Miralles destaca la importancia de analizar el suelo para conocer el contenido de nitrógeno, pues hay una relación lineal entre el nitrógeno absorbido y el rinde. El punto más importante es que el productor, el técnico, el asesor haga inicialmente un análisis de suelo, porque de esa manera es posible determinar cuál es el contenido de nutrientes, los macronutrientes más importantes, que son nitrógeno, fósforo, azufre. Eventualmente, si está en zonas de suelos más pesados o zonas del litoral, probablemente zinc, en algunas de esas zonas donde ya hay evidencias de que hay faltantes de ese nutriente, y determinar en base a los modelos de respuesta, y más que a modelos de respuesta, modelos de saturación o de expectativa de rendimiento en función de la disponibilidad del nutriente requerido, cuál es la cantidad que va a aplicar en función de lo que el análisis de suelo determine. En este sentido es importante, el nutriente que más trabajamos es el nitrógeno, y por eso en esta cuestión es muy importante determinar el contenido de nutrientes de fósforo, azufre y eventualmente algún otro macronutriente faltante, y sobre esa base aplicar la dosis de nitrógeno, siempre intentando evitar que haya deficiencia de los otros nutrientes como pueden ser fósforo o azufre, a modo de ejemplo, ya que la absorción de nutrientes funciona como la ley del mínimo. Quiere decir que si uno de los nutrientes no está disponible, lo que va a ocurrir es que el otro macronutriente no lo va a poder absorber en forma completa. Por eso es importante de alguna manera evitar que los otros nutrientes entren en limitante para absorber, por ejemplo, el contenido de nitrógeno. Por eso siempre hay que trabajar en valores cercanos a la zona de ya no respuesta, tanto en fósforo como en azufre, para que el nitrógeno se aproveche de forma adecuada. Un valor que se utiliza frecuentemente es alrededor de 30 kilos de nitrógeno por tonelada de grano, pero hay que tener en cuenta que eso dependerá, por supuesto, de qué tipo de fertilizante utilice. Algunos tienen más o menos eficiencia de acuerdo a la fuente, y además si estamos trabajando con grupos de calidad 1, grupos de calidad 2, en caso de que quiera combinar la fertilización para rendimiento como para calidad. Una vuelta de página y compartimos segmentos de una nueva webinar de ExpoChakra Digital. Se refirió a los biocombustibles en el cuidado del ambiente y la generación de desarrollo. Son una fuente de energía que deriva de la biomasa, materia orgánica originada en un proceso biológico. Hay varios. Los más conocidos son el biodiesel, biogás y bioetanol. Hoy hablaremos de este último de la mano de un experto. El maíz es un grano mágico, ¿no? Pero solamente el bioetanol sale de almidón. El resto del grano se transforman en los granos destilados, que son lo que se conoce como la burlanda o los DDGS para la alimentación animal, ¿cierto? Para vacas de tambo, de carne, etc. Y también se captura CO2, dióxido de carbono, con destino a la industria de bebidas gasificadas, para la minería, etc. Por eso decimos que las plantas de bioetanol son un ejemplo moderno de industrias de la bioeconomía. La Asociación de Cooperativas Argentinas inauguró en octubre del 2014 la planta de bioetanol de Villa María, Acabio, con dos premisas básicas: valor agregado en origen y asociativismo. De ella nos habla el contador Castelo. Acabio es una planta muy integrada porque está enclavada en una cuenca lechera muy importante. Estamos en un proceso de ampliación de la planta, va a estar terminada para este año. Va a ser una planta de una escala americana, en realidad, de la más grande de Argentina. Todo lo que se puede obtener de una industria del bioetanol se lo obtiene en esta planta de Villa María. En materia ambiental, el bioetanol, lo hemos demostrado porque seguimos la huella de carbono en la planta industrial de Acabio, en Villa María. Seguimos la huella de carbono y hemos certificado en los últimos 5 años
primero con el INTA, Castelar, y luego con normativas europeas, que hay un ahorro del 74% de gases efecto invernadero con respecto a las naftas. ¿Se está exportando bioetanol? Los exportadores por excelencia que tiene el mundo son Estados Unidos, con una curva de aprendizaje de muchísimos años. Estados Unidos procesa el 40% de su maíz con destino a etanol y tiene costos que son muy competitivos, mejores que los de Argentina. Y Brasil también es un exportador, exportando los excedentes en determinada parte del año. Argentina ha comenzado a exportar etanol de maíz, básicamente. Algunas empresas estamos exportando a Brasil en determinados momentos del año, a Chile, y últimamente apareció el mercado europeo, porque Europa está creciendo en el consumo de etanol. Europa claramente no es suficiente para lo que demanda, necesita importar, y Europa exige que como mínimo haya un ahorro del 70% de emisiones de gases a efecto invernadero con respecto a las naftas. Y bueno, nosotros somos optimistas que en el próximo año ya una mayor parte del bioetanol vaya con destino más a la exportación, dado que el mundo está creciendo en demanda de etanol. Acá por ahí se ve más en Europa y en los países limítrofes, pero el sudeste asiático está, diríamos, yendo a mayores cortes, caso de China, caso de India, y esos mercados son inmensos. Cuando suben un punto el corte, bueno, realmente no hay oferta que alcance. Como todo producto bio que cuida el ambiente, su futuro es promisorio. El futuro del etanol es enorme, pero para todo el mundo, no solamente para Argentina. Biocombustible es una de las industrias más jóvenes de Argentina y más exitosa, te diría, ¿no? Como cadena industrial. Hablando del bioetanol, tiene varias virtudes. El bioetanol, dijimos, reducción de emisiones, y eso es una muy buena noticia para el cambio climático. Segundo tema, el etanol es muy bueno para la salud pública, y yo te diría que hoy no podría haber naftas sin etanol. El etanol es un corrector de la calidad de las naftas. Una nafta tiene 84 octanos, el bioetanol tiene 114 octanos. Para llegar a una nafta premium o super de 95 RON, de 98 RON, se requiere necesariamente etanol. Por lo tanto, hoy el etanol tiene enormes virtudes, porque acá tenemos mucho maíz en Argentina, y ese maíz tenemos que agregarle cada vez más valor para que nazcan nuevas plantas industriales, no solamente en Córdoba, en Santa Fe, en San Luis, también en Santiago del Estero, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires. Y también hay maíz en Salta, en Tucumán. Se exporta mucho maíz como grano en Argentina. Tenemos que agregar más valor con trabajo local. Y bueno, yo creo que el etanol, más allá de todas las virtudes que mencioné recién, es, yo diría, una industria federal. Por lo tanto, si hacemos una nueva ley con el tiempo necesario para pensarla bien, podemos tener dentro de 10 años una matriz energética mucho más sustentable, mucho más limpia, y creo que también con el impacto positivo en la salud de las personas. Una noticia tradicional. El primer lote de soja de la campaña ya ha sido rematado en el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ese acto, realizado de manera presencial y online, marca simbólicamente el comienzo de la comercialización de la cosecha 2020-21 de esa oleaginosa. La firma Asociación de Cooperativas Argentinas fue la ganadora de la puja. Los ejes de los discursos de las autoridades presentes fueron sobre el futuro de la hidrovía, la ley de biocombustibles y las expectativas de la campaña gruesa. Llegamos al cierre de esta emisión. Con nuestro constante agradecimiento nos despedimos, esperando reencontrarnos en 7 días, a esta misma hora y por nuestro canal Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. Auspició